continuar ya, si no se nos echa tiempo encima y no podemos ir a comer. Vamos con la tercera conferencia de esta mañana, que la va a presentar Dolores Martínez y Manuel Soñer, que como sabemos la mayoría pertenecen, son los fundadores y directores del Centro Espírita Manuel Iribaldo de Reus, en Tarragona. Os voy a leer un pequeño texto del libro Mediunidad, Desafíos y Bendiciones del Espíritu Manuel Filomeno de Miranda, dictado al médium Rivaldo Pereira Franco, en su capítulo 10, Advertencia a los médiums. Allan Kardec afirmó con sabiduría que la mediunidad es simplemente una aptitud para servir de instrumento más o menos dúctil a los espíritus en general, según reza el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 24 del Ben 12. Por esa razón y otras razones, los médiums no se pueden vanagloriar de haber sido elegidos como misioneros de la nueva era, dejándose sucumbir a los tormentos de la fascinación sutil o extravagante. La actividad mediúnica, por eso mismo, constituye oportunidad bendecida para el perfeccionamiento intelecto-moral del individuo, que se permitió absurdos en reencarnaciones anteriores, comprometiéndose en lamentables situaciones espirituales. La mediunidad es, por tanto, una oportunidad especial para la autorrecuperación, debiendo ser utilizada de manera dignificante, en cuyo ministerio de amor y de caridad será encontrada la directriz de seguridad para el reequilibrio del ser humano. Pasamos pues ya, en aras a la brevedad, con la ponencia de Dolores Martínez y Manuel Soñer, que lleva por título Mediunidad al servicio del autoconocimiento y que vamos a recibir con un caluroso aplauso. Nos lo vamos pasando y ya está. Ya, pues empiezas. Empiezas tú. Explicando eso. Vamos a intentar resumir un poco lo que se ha hecho durante la mañana. Vamos a hablar de mediunidad, de obsesión, de mediunidad en la Biblia, de todo lo que habéis estado escuchando, un poco sintetizando toda la mañana en una conferencia. Vamos a intentar que queden los conceptos claros, luego atenderemos a las preguntas por la tarde, como dice Yavi, y vamos a ver si entre todos nos ponemos de acuerdo y descubrimos por fin cómo utilizar la mediunidad para nuestro propio autodescubrimiento. La mediunidad es un asunto ampliamente abordado de diversas maneras en el mundo, desde varios prismas y con muchos nombres. O sea, la mediunidad la llaman de muchas maneras. Gracias a la obra de Allan Kardec y a la estructuración del espiritismo, tenemos una de las principales estructuras o vertientes principales para aprender de la mediunidad, el libro de los médiums. El medium ya hemos quedado que es un individuo de cualquier edad, de cualquier género, sexo, posición social, o sea, cultural, que le permite actuar como mediador entre un plano espiritual y el plano físico. Y entonces él consigue algunos fenómenos, que es sobre todo lo que más busca la gente, ¿no? Existen diferentes tipos de mediunidad, la psicográfica, la pictórica, la de incorporación de efectos y fenómenos, como ya se ha ido hablando. Pero hay infinidad de mediunidades, no hay una sola. Hay muchas y de diferentes grados. En su expresión más simple sería la sensibilidad que tenemos, o el sexto sentido, que todos tenemos. Este sexto sentido nos habilita para escuchar las influencias espirituales. No quiere decir que todos podamos producir fenómenos mediúmnicos, pero que sí todo el mundo tiene este sexto sentido. La mediunidad es una facultad espiritual inherente a todos los espíritus. Cuando reencarnamos queda sujeto a lo que es el organismo físico. Por eso podemos decir que la mediunidad es física o es orgánica, por cuanto está subordinada a nuestro aparato físico. Pero no inhibe que podamos contactar con el plano espiritual. ¿Cómo podemos contactar de una manera más amplia? Pues bueno, la glándula pineal, lo que se llama el tercer ojo, es la que nos está facultando esa posibilidad con el aspecto físico y el aspecto espiritual. Hoy no sería el tema poder entrar dentro de la glándula pineal, entonces vamos a seguir avanzando. La mediunidad posibilita la comunicación entre los vivos y los muertos, ¿no? Y se manifiesta de muchas maneras, desde sueños, pero en especial es la intuitiva. Es esa mediunidad que nos ayuda a todos a caminar por el mundo. Es esa mediunidad natural
que tenemos para tener esa protección. ¿Qué pasa con esa mediunidad? Que va a depender de cada persona, de su bagaje por el mundo, de cómo va evolucionando. O sea, la intuición, aunque la tenemos todos, tenemos que aprender también a escucharla. Porque todos sufrimos las influencias de los espíritus, aunque no nos demos cuenta, las sufrimos o de una manera o de otra. Aunque hay personas dotadas de una sensibilidad mayor. Por ejemplo, todos tenemos manos y ojos para dibujar, pero no somos como Picasso, o cuerdas vocales y no cantamos como María Callas. Eso también ocurre con la mediunidad. Están hablando. ¿Si me dejas el micro? Sí, voy un poquito acelerada. Pedimos disculpas, nos tenemos que ir pasando al micro porque nos han dicho que los otros van un poco bajitos de volumen. Entonces, antes, si habéis prestado atención, David ya estuvo hablando del ítem 159 del libro de los médiums y pone que toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es médium. Y sigue un poquito más abajo aclarando que por consiguiente todo el mundo es médium, porque como bien ha dicho David, o a través de sueños, o a través de intuiciones, o a través simplemente de pensamientos, de una manera u otra somos influenciados, de manera ostensible o no, a través del plano espiritual. Esta continua interacción entre el plano físico y el plano espiritual, lo que varía es el grado de intensidad y de comunicación entre los encarnados y desencarnados en cada persona. Pero la mediunidad se desarrolla como la inteligencia y las demás facultades humanas. O sea, no es algo estanco, no es nada que hoy lo tenemos y será para siempre igual, sino que se va a ir, es un proceso cíclico que obedece a las diferentes etapas emocionales y las etapas de evolución de cada uno de nosotros. Esta capacidad de recibir esos estímulos extrafísicos se llama, o este sentido, ha sido ampliamente estudiado y produce mucho morbo y la gente busca mucho cómo saber, cómo comunicar, y se ha venido estudiando. ¿Por qué? Pues bueno, porque sabemos que la mediunidad nos hace ver o comprender cada vez más la grandeza del universo, esa comunicación en los dos planos, que todo no acaba con la materia, ¿no? La misión de nuestra alma, porque bueno, si conectamos con el otro plano, se supone que es que hay algo más, ¿no? Y la fuerza poderosa del amor, porque la mediunidad veremos que es amor en otra dimensión. Y sobre todo, cuestionarnos la profundidad y la intención de los pensamientos y los sentimientos que tenemos cada uno. Porque claro, se siente dentro muchas veces la mediunidad. No es algo extra que va afuera, sino a veces lo estamos notando dentro o en nuestra mente. Entonces, gracias a la mediunidad, las mentiras son desenmascaradas. Porque tenemos muchas filosofías, muchas ideologías, pero es que aquí vienen los espíritus del otro mundo y nos dicen qué es lo que hay. Entonces, podemos hacer 1000 filosofías, pero si es que son ellos los que nos están contando esta realidad y esta verdad. ¿Que queremos taparnos los ojos? Ya no significa nada, pero ellos desde hace mucho tiempo se están comunicando. Nos dicen cómo viven, qué hay después, todo. También el ingenuo puede ser protegido. ¿Cómo? Pues tenemos los espíritus superiores, que si nosotros somos personas capaces de andar por el mundo, pero nadie está desprotegido. Tenemos esos espíritus superiores que nos ayudan. Y sobre todo, a los medios, la mediunidad lo que le hace es encontrar su misión de nuevo. El camino perdido que había hecho en la Tierra, que estamos todos muy materiales, y de repente podemos acordarnos de cuál es nuestro verdadero camino de evolución. La mediunidad es la vía por donde el mensaje de Dios o el espíritu creador o la gran energía, como queramos, llega a sus hijos. Es la puerta abierta para el alma humana. Experimentamos todas las posibilidades a través de la mediunidad, las partes físicas y las partes espirituales. Entonces esta herramienta hace que nosotros, que estamos presos a un mundo material, hombre, porque tenemos que recoger lo que hemos sembrado, la ley del karma, que también se ha hablado, pero con la mediunidad nos vamos a mantener en sintonía con la fuente de la cual procedemos, que es el espíritu. Vamos ahora a descifrar un poco, aunque también lo ha hecho David esta mañana, hablar de los tipos más genéricos de mediunidad que nos podemos encontrar. Aparte de los tipos de mediunidad dentro de psicografía, hay algunos tipos de mediunidad que es cómo la mediunidad se manifiesta. Suelen ser natural, de prueba, de expiación o misionera. La natural es la que adquirimos a través de la evolución moral. Cuando llegamos a cierto nivel, nuestra evolución nos permite desarrollar esa facultad y con ella vamos a poder
de alguna manera, quitarnos débitos a través de ella. Es una facultad que nos hemos ganado. La de prueba, aunque algunos de los espíritus son atrasados en su evolución, que no atrasados en su evolución, todavía les queda mucho, se les concede de una forma precaria. Quiere decir que es como una prueba. Vamos a intentar desarrollarla y depende de cómo se manifieste, continuaremos con ella o se nos retirará para que no nos endeudemos más. Entonces, la mayoría, si estudiamos nuestro proceder durante el día, creo que estamos encauzados dentro de la de prueba. Después vamos a hablar de la de expiación. La de expiación es para personas que ya están muy comprometidas con las leyes divinas. Se caracteriza porque estas personas suelen ser personas bastante sensibles y estas sí que se liberan de los actos del pasado trabajando bien la mediunidad. Es muy parecida a la primera, pero esta se va adquiriendo a través de trabajo, de esfuerzo, no solo de moral, sino de querer hacerlo. La mediunidad ha de ser comprendida como una herramienta divina para su reajuste y para la elevación del espíritu. Se presenta con signos de alerta. Si el medium rechaza la concesión, surge de manera dolorosa. Por eso vemos tantos mediums que sufren de muchas maneras. Y sobre todo después veremos de qué manera se manifiesta muchas veces la mediunidad. Hemos dejado para el final la mediunidad misionera. Esta mañana también han vuelto a salir Chico Xavier, Divaldo, muchos mediums que tienen una mediunidad misionera, que son ellos los que voluntariamente en el plano espiritual, antes de encarnar, piden para ser intermediarios entre los dos planos, para hacer avanzar al prójimo, no solo a ellos, sino a la humanidad en sí, y se les concede. Si estudiamos lo que hemos dicho, nos encuadramos casi todos dentro de la mediunidad de prueba o de expiación. Para poder hablar de mediunidad también deberíamos entender los planos espirituales, cómo vibran, cómo es cada uno, y saber que el medium lo único que hace es decodificar los sonidos, las vibraciones y los convierte en palabras. Él lo único que hace es decodifica una información y entonces la transmite, y dependiendo de cómo se codifique, será de una manera o será de otra el mensaje. ¿Cómo se hace esto? A través de la telepatía, en la mayoría de las ocasiones. Aunque sea de incorporación, aunque sea de pintura, la transmisión de pensamiento es lo importante. Y la transmisión de pensamiento en el plano espiritual es tan sencillo como para nosotros hablar por teléfono. Es algo natural. No nos damos cuenta, pero existe. ¿Cómo se desarrolla? Dejadme que me pelee con esto, porque me falta una. No. ¿Vale? Vamos a ver, vuelvo a lo mío. Cuanto mejor preparado esté el medium, mejor será la mediunidad, mejor será el mensaje, menos interferirá en él. Entonces, como es un proceso de comunicación, se va a regir por las leyes físicas de comunicación, donde tendremos a un agente emisor, a un agente receptor, no lo tengo aquí, y el medio. El agente emisor, en este caso, va a ser un espíritu, pero dependerá de con quién contactemos nosotros. El espíritu puede ser noble, puede ser más elevado, puede ser menos elevado. Ahí entraremos después en el proceso de cómo distinguir cuando un espíritu viene de un tipo o viene de otro. El agente receptor, el medium, el que va a decodificar ese mensaje, dependiendo de su moral, dependiendo de su esfuerzo, dependiendo de su trabajo, lo decodificará bien, lo decodificará mal. Se le mostrará una imagen y él pensará que es otra, se le dirá una palabra y él pensará que es otra. Entonces es muy importante saber distinguir, y una preparación, como han dicho esta mañana, muy profunda de la mediunidad. Y por último, el medio. El medio ya hemos dicho que es telepáticamente, pero que es a través de la mediunidad que todo el mundo tiene, y en la parte física decodificada por la glándula pineal. Vamos a ver, ahora hemos hecho un pequeño resumen de todo lo que se ha hablado al principio. Entonces, lo que realmente importa de todo este proceso es las preguntas que nos vamos a hacer, ya que si todos somos mediums en mayor o menor grado, todos vamos a contactar con ese plano espiritual. Pero las preguntas serían: ¿cómo aplicamos la mediunidad en nuestra vida? ¿Cómo la desarrollamos? Aquellos mediums que sean más ostensibles. Y hemos de pensar que la mediunidad ostensible tiene dos facetas: una oculta y otra ostensiva. La oculta, ¿cómo se manifiesta? En el campo íntimo, a través de pensamientos, presentimientos, impulsos. O sea, el medium ostensible no siempre es que viene el espíritu, ¿no? Comunica, le revela todo lo que quiere revelarle y queda patente su individualidad. No.
Hay la otra parte, que es la mayor, que es el 80%, que es oculta. Esa que todos tenemos. Pero los mediums que tienen que trabajar la mediunidad con mayor sensibilidad, esta parcela puede ser mucho más peligrosa todavía, porque no somos conscientes de esa realidad que nos está comiendo la orejilla, que está hablándonos y que nos está influyendo en muchas cosas. Entonces, somos en el campo oculto, es donde tenemos que preguntarnos qué estoy haciendo con mi mediunidad. Y en el campo consciente, exactamente lo mismo. Entonces, si somos conscientes de eso, decimos, ¿y con qué frecuencia estoy utilizando mi mediunidad? Oye, a lo mejor cuando me estoy enfadando, me estoy dejando llevar. A lo mejor esta mediunidad que estoy yo creyendo que es tan poderosa y tan bonita, cuando estoy en casa estoy siendo un tirano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las emociones toman el control de la mediunidad. Igual que toman el control de nuestra vida, la mediunidad se equipara a lo que somos nosotros. No es que nosotros somos buenos mediums y después seamos unos desequilibrados, no. Si somos unos desequilibrados, vamos a ser desequilibrados también con la mediunidad. Entonces, hemos de pensar bien cuál es la naturaleza de las emociones y de los pensamientos empleados durante el ejercicio de la mediunidad en nuestra vida, o sea, durante todo el día. Y después, cuando lo hacemos dentro de los centros, ¿con qué intención vamos? ¿La de lucrarnos? ¿La de ser mejores? ¿O la de resaltar por encima de nuestros compañeros? Se hace necesario una contención totalmente analítica de las emociones. Hay que saber cuando estamos influidos, como bien dice Loli, muchas veces cuando nos enfadamos, cuando estamos alegres, cuando entramos en según qué ambientes, nos sentimos influidos por el ambiente. No es por el ambiente, es por la psicoesfera que se está creando. Con lo cual, todos somos mediums, porque todos cuando vamos a un tanatorio, vamos a un funeral, normalmente nos sentimos encogidos, nos sentimos mal. Cuando vamos a un lugar de ambiente, a una discoteca, salimos con los amigos, estamos de fiesta, sin querer nos dejamos llevar por ese ambiente. Todos somos mediums, pero hay que saber contener esas emociones y no dejar que afloren en exceso porque nos van a perjudicar, sin caer en lo controlo tanto que no siento empatía por nadie. Entonces, si os dais cuenta, hay que seguir siempre un nivel más o menos equilibrado. Bueno, vamos a ver, si las emociones equilibradas son las bases para que una persona tenga el control de sus impulsos, de su propia vida. Entonces, así puede dar y recibir amor. Exactamente es lo mismo en la mediunidad. Si yo controlo mis impulsos, mi mediunidad también estará controlada. Como ha dicho Manolo, nosotros podemos ir a una discoteca y el que sea un medium ostensible y tenga mayor sensibilidad lo va a pasar muy mal. Luego tiene que aprender cómo equilibrar de esa manera, porque podemos ir a todos sitios, podemos entrar en todos sitios, en cementerios, en iglesias, en discotecas. Si no, los mediums estaríamos condenados a estar en un sitio ahí cerradito y todo siempre como en oración. No, no es así. Entonces, debemos ser conscientes. No, la otra de antes. Vale. Debemos ser conscientes de que la mediunidad nos pone en conexión directa con entidades espirituales. Y dentro de esa conciencia ya pueden ser espíritus nobles o superiores o espíritus perturbadores. Y va a depender de cada uno de nosotros. Y sobre todo vamos a empezar a tener conciencia de que es así. Entonces, para saber qué hacemos con nuestra mediunidad más ostensiva, la mayor pregunta de todas es ¿con qué frecuencia utilizas tu mediunidad al servicio del bien mayor? No de tu propio bien, no de tu ego, sino del bien mayor. Esa sería la pregunta correcta. Porque decir que estoy utilizando la mediunidad para mí, para esto, para lo otro, bueno, no. Para la espiritualidad superior. Cuando hablamos de mediunidad no hablamos solamente a los mediums que practican la mediunidad en el centro espírita, sino a todo aquel que tiene percepciones de una manera o de otra, para que sea vigilante, para que sepa lo que se hace con la mediunidad, para estar seguro de que no se está intoxicando con las percepciones de su propia mediunidad. Hay un refrán español o castellano, como queramos llamarlo, ahora como estamos, no sabemos si es en el extranjero o aquí, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si pudiésemos ver las compañías espirituales que llevamos, muchas veces sentiremos vergüenza, porque están influenciadas por cómo nos sentimos íntimamente, no por lo que nosotros creemos que somos. Entonces tenemos que estar muy seguros a la hora de dejarnos llevar qué es lo que queremos hacer, de quién nos queremos rodear, quién queremos que nos influya. ¿Cómo podemos garantizar, ahora sí a los que trabajan la mediunidad,
que la mediunidad la trabajo con mensajes verdaderos, de espíritus nobles, que tiene un espíritu bondadoso, caritativo, alguien que piensa en los demás. Eso es complicado y sencillo a la vez. Hay una forma muy sencilla de hacerlo. Con autoconocimiento, o sea, no hay más. Si tú te conoces, verás tu egoísmo, tus envidias, tus celos, entonces sabrás realmente. Y después, como bien había dicho David, que ya no voy a entrar, en el trabajo en grupo. Porque el trabajo en grupo te va a dar una dirección segura, porque los demás te van a poder decir, oye, por aquí te estás equivocando. Oye, esto no es así. Porque muchas veces el medium, la mejor manera de no evolucionar es yo me quedo aislado, yo me lo hago solo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo hago todo. ¿Por qué? Porque no quiero que los demás me digan ni que los demás vean si me equivoco. Porque así nadie me dice nada. Y entran en perturbación muchas veces. Entonces, no solamente el autoconocimiento, sino el trabajo en un grupo es fundamental. Para poder llegar a conseguir el trabajo en grupo, deberíamos dejar de lado el ego. Muchos dirán que el ego forma parte del autodescubrimiento, del autoanálisis. No, forma parte de todos nosotros. Nosotros somos más o menos como un imán. Un imán tiene un polo positivo y un polo negativo. El ser humano también tiene esos dos polos. No podemos, si a un imán le quitamos uno de los polos, ya no es un imán. El ser humano tiene dos polos. Uno que se afaña por las cosas materiales, que es uno de los polos que tenemos, y el otro, que es el más pequeñito, que es el que nos intenta elevar hacia la espiritualidad. Tenemos que tener equilibrio para ser ecuánimes con uno y con el otro. Dicen, dos personas han estado viviendo en ti durante toda tu existencia. Una es el ego, charlatana, exigente, histérica, calculadora. La otra es el ser espiritual oculto, cuya baja y sabia voz has oído y atendido solo en raras ocasiones. Como podéis ver, hemos echado mano del libro tibetano del vivir y del morir. ¿Por qué? Porque, como también ha dicho David esta mañana, la mediunidad, el espiritismo, la comunicabilidad no es de ahora, es de siempre. Y aquí nos demuestran que ya hace mucho tiempo se están preocupando del ego, del autocrecimiento, de ser cada vez un poco más. Pero ¿cómo nos vamos a proteger de ese ego? Para protegernos de él tendremos que saber qué es. Y no vamos ahora a explicar qué es el ego, lo mismo que la glándula pineal, porque estaríamos toda la mañana, pero sí nos vamos a basar en las creencias de Freud y en sus estudios. Él dice que el aspecto consciente de la psique que decide entre los instintos básicos del ello y la moralidad del superyo. Él también nos dice, lo mismo que hemos leído aquí, que hay dos agentes que nos influyen mucho y que hay que tener control sobre los dos. Vamos a pensar por un momento que creemos que no tenemos el ego. Pues el ego es esa idea que tenemos de nosotros mismos. Yo creo que soy de una forma, me muestro de esa forma, pero estoy equivocado. ¿Qué va a pasar? Que voy a dejar que mi ego me controle, me diga lo que tengo que hacer. Y creo que a nadie nos gusta que alguien nos dirija sin saber a dónde queremos llevar, ni qué queremos ser de nuestra vida. Entonces, si hacemos eso, nos estamos dejando llevar por una especie de fantasma que nos conducirá hacia donde queramos, no hacia donde debamos. Es, por decirlo de alguna manera, la máscara que nosotros vamos proyectando, pero no es la real, es la que nos va a separar de la espiritualidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque se disfraza de miles de maneras, porque yo puedo creer que soy altruista, puedo creer que soy muy buena persona, que estoy haciendo la caridad, que voy todo el día por la calle dando dinero, que a todo el que me busca me encuentra para que le dé un consejo, para que hable con él, pero depende de cómo lo esté haciendo. También estoy dejando que sea mi ego el que me diga, ayúdale, haz esto, haz lo otro, para que aflore cada vez más ese ego, que normalmente lo suele hacer de una forma muy inconsciente. Lo que hay que tener muy claro es que la mediunidad ni es buena ni es mala. También David nos dijo esta mañana que la mediunidad es totalmente neutra. Lo bueno y lo malo es lo que vamos a hacer con ella. La mediunidad no nos crea disturbios de ningún tipo. La mediunidad lo que hace es favorecer nuestro contacto con el más allá y depende de con quién contactemos, podremos dirigirnos hacia un lado o hacia otro. La mediunidad en sí es un atajo valioso si queremos utilizarla, pero si no, es un arma de destrucción masiva. Aquí podemos leer que la mediunidad es la manifestación característica del espíritu inmortal y no el fruto de sensibilidades o anomalías del sistema nervioso. ¿Por qué hemos puesto esto? Porque hay mucha gente que cuando siente, cuando percibe, cuando nota, cree que tiene el sistema nervioso alterado, que está mal. No vamos a entrar en los disturbios físicos y psíquicos, que también los hay.
Vamos a entrar en las personas que verdaderamente sienten, que es una facultad que en su percepción psíquica se engrandece en la misma medida que evoluciona y se moraliza el espíritu del hombre. Eso es lo importante, que si no estudiamos, si no aprendemos y no nos moralizamos, desde luego no llegaremos a ningún sitio. ¿Por qué hacen falta tantas preguntas? Simplemente porque la mediunidad, al tiempo que es una herramienta maravillosa en construcción en manos de los hombres de una moral recta, con principios elevados, con valores, puede ser un arma destructiva, como ha dicho Manuel, un arma de destrucción masiva en personas mezquinas, egocéntricas, excesivamente materialistas, que buscan lucrarse de todo esto, del dolor ajeno cuando alguien pierde un hijo y le cobran por poder hablar con él o cosas por el estilo. Eso es mezquino. Son los mercenarios de la mediunidad. La mediunidad es una facultad del espíritu, por tanto ha de ser utilizada para tu mejora, primeramente, y para la de los demás, que serían esos consejos mediúmnicos que vamos a dar. La mediunidad es el sentido del espíritu, es la voz del alma y las alas de la conciencia muchas veces. La mediunidad te abre las puertas para que conozcas la verdad del otro mundo y de este. Por eso dice Jesús que la verdad nos hará libres. La mediunidad no es algo nuevo, la encontramos ya descrita en la Biblia y lo hemos visto cuando lo estaba diciendo Santi, también lo ha dicho David, pero hay un momento en los Hechos de los Apóstoles donde se nos habla directamente, Jesús habla directamente de la mediunidad. Dice, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Aquí cuando habla de mi espíritu está hablando de la mediunidad. Porque si no, ¿por qué iba a tirar él el espíritu? Estamos haciendo una interpretación. Sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuelve a ser mediunidad. Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos sueños. Eso es mediunidad. Y continúa, en aquellos días derramaré de mi espíritu, otra vez está hablando de los dones, por llamarlos de alguna manera, de la mediunidad, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Cuando usa la expresión siervos, no está hablando de criados. Jesús contempla que no hay criados. Está hablando de la gente que sirve, la gente que se compromete para el trabajo. Por eso dice, sobre mis siervos y mis siervas, y ellos profetizarán. Bueno, habla de los postreros días, en los que estamos ya sumidos actualmente. Debe tenerse en cuenta que hay muchos movimientos filosóficos que hablan de mediunidad sin hablar de la palabra mediunidad. Pero sus mediadores no dejan de encuadrarse en esta técnica sideral, por decirlo de alguna manera. Es la manifestación mediúmnica cuando capta los mensajes directamente desde el plano espiritual, o por psicografía, o por visiones, o por vía de la intuición. Eso es mediunidad. Entonces vamos a ver que a lo largo de la historia ha habido muchísimas personas que han tenido mediunidad y se ha utilizado en todas las creencias, en todas las ideologías. Tenemos a Owen, el reverendo Owen, que era protestante. Recibía en el confesionario, en la sacristía, mediúnicamente recibía mensajes de su madre, que ya estaba fallecida. Alice Bailey, que estaba dentro de lo que eran los maestros tibetanos, en un ambiente iniciático, pues recibía orientaciones de los maestros tibetanos. Eso también es mediunidad. En la teosofía tenemos Madame Blavatsky, que todo fue hecho por mediunidad de diferentes formas porque era una gran medium. Pero después, dentro de sus afiliados, personas que tenían afinidad con ella, tenemos a varios obispos anglicanos, que son Learter y Hobson. Estos obispos, aparte, también recibían sus propias comunicaciones por incorporación. Después tenemos los profetas, como se han dicho, los grandes mediums por naturaleza, por excelencia, en los cuales nos podemos encontrar a Moisés como la máxima expresión de la mediunidad. Y después, dentro de la fe católica, nos encontramos cantidad de mediums que se llaman santos. Tenemos Santa Teresita, Antonio de Padua, Vicente de Paulo, o sea, que tenemos muchísimos, y todos ellos, diferentes religiones, diferentes ideologías, todos ellos son mediums. Entonces, más allá de cualquier denominación o interpretación que se haya dado a esta manifestación por entidades espiritualistas o filosóficas, gracia, milagro, donde profecía, donde lo que sea, pues bueno, todas en esencia son fenómenos mediúmnicos. Entonces, en los tiempos apostólicos, cuando Cristo acabó y se habló de las lenguas de fuego, de la mediunidad, del don de lenguas,
Bueno, pues sus apóstoles se desplazaban por los caminos, variando ríos y todo. ¿Por qué? Porque la dureza de los corazones humanos todavía era grande, todavía se tenía que ir muy de corazón a corazón. Y la revelación no se había generalizado. Pero ya hemos hablado de que la tercera revelación es ya que los espíritus se manifiestan en masa a través de los médiums, también que somos en masa. Entonces, estas mismas verdades, pero ahora ya más aclaradas, están hechas por los enviados del del espacio invisible y hablan por medio de los portavoces humanos esparcidos en todas partes, los médiums. Fijaros la importancia del trabajo que se está haciendo. Fijaros lo importante que es tener conciencia de la responsabilidad que se está haciendo, de lo que estamos hablando. Estamos hablando desde el plano espiritual, somos las voces del plano espiritual. ¿Vamos a ir diciendo tonterías? ¿Vamos a ir engañando a la gente? Mañana tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho con ella. La habilitación en este sentido extra, por consecuencia, nos va a ensanchar mucho las posibilidades y las potencialidades. O sea que es aconsejable que el medium que ha de trabajar, que vaya por ese camino. No se desaconseja en ningún momento la mediunidad, sino que se tenga, sobre todo, mucho autoconocimiento y comprensión de ella. Porque en cualquier situación, cuando además vayamos trabajándola, cuando estemos en las partes más espirituales, ¿por qué no nos va a decir que si nos va a tocar la lotería? No. Nos va a ayudar de forma más afinada y más rápida a encontrar el mejor camino, que nos haga evolucionar más rápidamente, el mejor momento para ayudar a los demás, la mejor forma de hacer las cosas, la mejor idea de cómo hacer algo. Y dices, ahora sé cómo hacerlo, ¿no? Estoy metida en un pozo, ahora sé cómo hacerlo, o cómo ayudar a este amigo. La salida para lo que parecía imposible. Por ejemplo, hablar con los espíritus desencarnados, a veces, que tanto bien le está haciendo a muchas personas cuando han perdido seres queridos. Una mediunidad bien desarrollada puede ayudar profundamente a los demás y principalmente a uno mismo. Pero el ejercicio de la mediunidad tiene dos escollos principales. El interés. Yo necesito ganar dinero, yo tengo que trabajar de algo, claro, y el interés también, y el orgullo. Yo soy un gran medium, aunque no cobro, soy de los mejores, porque yo. Son los dos grandes principales. Y donde el 90% de los mediums ahí se pierden. Porque nadie se resigna ni a ser el segundo ni a ser el último de los mediums. No, todos quieren ser no solamente el primero y también ganar más que los demás. Entonces el medium, ¿cómo debe ser? Debe estar ese punto de vanidad. Un poco difícil, pero por lo menos bajar expectativas. Sencillos de corazón. Con la sinceridad del alma y las miras puestas en Dios, en lo alto, a ver qué quieren de mí, esos espíritus nobles. Ofrecer ese concurso a los buenos espíritus. Y entonces ellos se apresuran a asistirnos y nos ayudan a desarrollar las facultades y se amplían muy grandemente. Sobre todo podemos ver a los apóstoles cómo esas facultades se les habían abierto a los profetas en todo el sentido de la palabra. En el tema mediúmnico los espíritus nos aconsejan directrices, pero jamás nos dan directrices o protocolos inmutables. Porque me ha dicho esto un espíritu, entonces vamos a tener cuidado, porque jamás un espíritu bueno, noble, te va a decir, te va a aconsejar como hace un buen padre, pero no te va a imponer nada. Entonces, cuando un espíritu te impone o te dice cosas raras, ahí, sobre todo, hay que tener mucho cuidado. Hombre, la mediunidad alguna que otra vez da trabajo al medium, ¿pero por qué? Porque si tenemos que ir evolucionando, ella tiene que evolucionar con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a veces nos negamos a ser portavoces del otro mundo. Entonces, las dificultades que tuvimos cuando empezamos con la mediunidad es porque nosotros éramos más pequeños espiritualmente. Entonces teníamos una visión estrecha de la vida. Y principalmente por la dificultad de dedicarnos y entregarnos. Porque es muy difícil entregarnos algo que no nos da dinero, algo que no es como nosotros queremos, ¿no? Porque es un camino de reforma interior y de evolución del espíritu. Incluso en un mundo profundamente seducido por las ilusiones del materialismo, ¿cómo voy a ser medium si no cobro? Entonces, claro, en este mundo ser medium, entregándote para hacer el bien, sabiendo que a lo mejor vas a recibir patadas de todos tus compañeros, de las personas que te dicen quererte, es muy complicado. Es más fácil negar la mediunidad, dejar la mediunidad o trabajarlo como a mí me da la gana. Cuando un medium comprende este proceso y se resigna, comienza a experimentar el crecimiento en plenitud y del amor en todo su ser. Porque entonces empiezas a hacerte grande, empiezas a decir, bueno, estoy sufriendo, pero sé por qué estoy sufriendo, sé que estoy siendo un enviado. Si Jesucristo sufrió más, ¿qué nos sufrió los apóstoles? ¿Qué va a ser nosotros en la pequeña escala evolutiva en la que estamos ahora mismo? La mediunidad nunca está equivocada. Equivocada es la percepción de la vida
que el medium sufridor tiene sobre los hechos. ¿O por qué me pasa esto? ¿Por qué me están hablando a mí los espíritus? ¿Por qué tengo que ayudar a esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué? Miras pequeñitas, pequeñitas. Porque nosotros nos miramos mucho el ombligo. No, no. Si nos entregamos con todas las consecuencias. La mediunidad sí puede dar muchas ventajas, pero si analizamos las desventajas, quizás también tenga varias. Manuel Filomeno de Miranda nos dice que entre las desventajas de una mediunidad mal llevada, no confundamos con una mediunidad bien llevada, una mediunidad mal llevada nos puede dar desde ansiedades, variadas fobias, perturbaciones, inquietud, pesimismo, desconfianza, percepciones, infinidad de cosas. Y aquí hemos puesto solo unas cuantas. Si leéis debajo pone que desaparece sin usos de medicinas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una etapa de disturbios y desaparece sin hacer nada, sin tomar medicación, sin acudir al médico, quiere decir que seguramente hemos pasado por una etapa donde nuestra mediunidad nos ha dado dolores de cabeza, nos ha dado quebraderos de cabeza, nos ha dado incluso dolores físicos que han desaparecido de la noche a la mañana porque nos hemos establecido. Es muy difícil distinguirlo, pero también es muy difícil llevar una vida sana. El espíritu Viana de Carvalho también nos dice en el libro Mediunidades y Mediums que la mediunidad no es la que genera el disturbio, aunque yo haya plasmado aquí que esto es la mediunidad lo que da estos problemas, no. Es la afinidad. ¿Os acordáis que hemos dicho que depende con quién vayas? Pues efectivamente, la percepción que nosotros a través de la mediunidad recibimos de esos espíritus, sus influencias, son las que nos van a causar esos disturbios que están puestos aquí y muchos más. Las invasiones psíquicas no son culpa de la mediunidad, dejémoslo claro. Simplemente la mediunidad se utiliza como utilizamos la nariz para respirar y no por eso cuando nos resfriamos nos quitamos la nariz. La mediunidad forma parte de nuestra vida y la vamos a seguir utilizando, queramos o no. Lo que sí va a influir es la elevación o la inferioridad moral del medium y la aceptación o rechazo de la facultad, porque depende de cómo la hagamos, eso es lo que va a influir en el florecimiento, la intensidad y la duración de los disturbios. Si lo aceptamos bien, si estudiamos, si sabemos lo que nos pasa, podemos poner los medios. Los disturbios que hemos descrito no queremos tampoco que se confundan con los trastornos psíquicos y físicos. Ante cualquier anomalía que nos surja, no podemos echar la culpa a la mediunidad. Vamos a atender siempre a la parte física. Vamos a ir al médico, vamos a ver que nos miren. Cuando no se encuentre nada, entonces podremos echar mano de un centro espírita serio, de las pases, de oración, de lo que sea necesario. Pero primero vamos a la parte psíquica, a tenerla centrada, a saber lo que hacemos con ella y a partir de ahí a discernir lo que queremos hacer. Hay una parte muy importante que es cuando la mediunidad se nos abre, por llamarla de alguna manera, por drogas, por una emoción, porque también puede suceder. Yo tengo una emoción muy grande porque ahora ha desencarnado, ha muerto, ha fallecido alguien que yo quería mucho y empiezo a soñar con esta persona, empiezo a notarla en casa, empiezo a percibir. Eso quiere decir que un espíritu noble ha utilizado mi mediunidad para que yo, entre comillas, me pueda despedir de esa persona. Será una sensación agradable, será algo que me ennoblece. Pero si lo hago con entidades negativas, será completamente desagradable. Si mi mediunidad yo no la cuido, si se abre porque ingesta de drogas, cualquier otro tipo, como mucha gente dice, es que haciendo la ouija tiene problemas, dice que lo hizo. No, es que estuvo trabajando su mediunidad y abriéndola con espíritus del bajo astral, de bajas condiciones morales. Y entonces su influencia es la que va a determinar cómo se encuentre. Y entonces es cuando entraríamos en el ámbito que también se ha hablado de las obsesiones. Porque todos, seamos mediums ostensibles o no, estamos en camino de caer en una obsesión. ¿Por qué? Porque si no mantenemos vigilancia, si no tenemos una elevación moral necesaria, tarde o temprano tendremos un bajón y las entidades que estarán ahí esperando es lo que se llama obsesión. Van a influenciarnos no durante un día, no durante un momento, sino durante todo el tiempo que puedan hacerlo. Emmanuel, en el libro Emmanuel, nos dice lo siguiente: los médiums generalmente son almas que fracasaron desastradamente. Esto es para que los que están aquí y son médiums no empecemos a tener el ego muy subido y creamos que somos personas que hemos venido a rescatar el mundo. Somos personas como los demás, con nuestro karma y nuestras deudas. Personas que fracasaron, vuelvo a decir, desastradamente en el pasado y que han encarnado con el objetivo de sacrificarse, de ahí lo de no cobrar, lo de hacerlo en el tiempo libre y lo de compaginarlo con la vida diaria, en beneficio de las muchas almas que desviaron del sendero de la fe, de la caridad y de la virtud. Son
Yo aquí rectificaría a Manuel y digo, deberían ser almas arrepentidas que buscan equilibrarse. Muy bien, la mediunidad nos hemos dado cuenta que no tiene la culpa de nuestros problemas. Somos nosotros mismos, de ahí el autoconocimiento, pero mucha gente, vengo con mediunidad, ¿por qué no me la quitáis? Nosotros no podemos quitar nada que ya va implícito en tu organismo, aprende a trabajarla. Entonces, bueno, pues entonces me meto debajo de la cama y me olvido de ella. Bueno, si crees que así no te va a perjudicar, pues es tu teoría. Porque antes de venir aquí en este mundo ya hay un periodo preencarnatorio donde los médiums son ayudados, son asistidos y son enseñados. O sea, no venimos con la facultad de repente, no, venimos con una facultad que ya sabemos que íbamos a traer y que ya nos han ayudado a decir cómo hemos de trabajarla. Otra cosa, que una vez estemos aquí nos neguemos y queramos inventarnos las maneras de trabajar. Entonces la mediunidad puede ser activada en mayor o menor grado para cada persona. A lo mejor el mayor grado va a ser para trabajar muchísimo más y en menor grado a veces solamente esas mediunidades que dicen, bueno, es que yo no paso a grandes espíritus, no importa, porque son para cohibir que nos equivoquemos, para cohibir posibles errores, que esa mediunidad nos ayude no solamente a rescatar, sino también a que vayamos más derechitos. Es una ayuda para que las personas puedan rescatar más rápidamente sus débitos. En este caso, la mediunidad actúa como un colaborador con la persona para que logre realizar las tareas en menos tiempo posible. Imaginaros ayudar en toda nuestra vida a cientos de espíritus durante cada semana, 1 o 2 veces a la semana. Después los espíritus no solo, sino los que vienen a ser ayudados con la curación, con todo lo que llegamos a hacer. El medium puede rescatar muchísimo. Y eso se ahorra en dolor, ¿eh? Y aquel medium que no trabaje lo tendrá que pagar otra vez en dolor, porque es la ley del karma, ¿no? Pero también puede ser un elemento de probación, para que tú con tu mediunidad pues aprendas a ir más recto, mejor, saber que está el mundo espiritual y te mantengas en esa línea recta. Pero claro, con la mediunidad entonces los fallos pueden ser también más duros, porque los desvíos morales también es como que nos influyen más a la hora de desviarnos, esa percepción oculta que tenemos, que nos dicen si estamos en una discoteca, fuma o bebe, ¿no? Todo esto que nos hace ser más receptivos. Entonces, constituye así un elemento de prueba en esta encarnación específica. Y cuando aprendamos a resistir, significa que habremos superado ese proceso. Cuanto más se ejerce la mediunidad, las personas más nos podemos servir de ese proceso extrafísico o de la propia mediunidad para nosotros mismos. Entonces, ¿cuál sería la base? La base de un buen desarrollo mediúnico es el desarrollo del self, o sea, del sí mismo, de mi interior, y el desapego del ego. También hay que tener en cuenta que es un error intentar desarrollar la mediunidad a toda costa. Ya nos lo explica el Herculano Pires, cuando nos dice que si pensamos que es un poder oculto que se puede desenvolver a través de la práctica de ciertos rituales, porque a veces cuando uno va a un centro que se llama espírita, dicen que haciendo esto, haciendo lo otro, puedes abrir los canales mediúnicos, contactar con el más allá, hablar con tus seres queridos, hay que tener mucho cuidado, constelaciones familiares y otras cosas que abren los canales mediúnicos. Él nos dice que reflexionar sobre todo ante las responsabilidades de la tarea mediúnica. Entonces, si queremos hacerlo está muy bien, pero vamos a ver qué responsabilidades conlleva que yo abra mis canales mediúnicos, que yo trabaje o ejerza la mediunidad. El espíritu deudor que utiliza la mediunidad como profesión, que nos encontramos, hablamos con espíritus, hacemos trabajos, echamos el tarot. Bueno, pues como tiene ventajas personales aquí en este mundo y está siendo asistido por los espíritus que no les importan si van a evolucionar o no, se tienen que atener a las consecuencias para después. Pero también estos mediums, hay mediums dentro del espiritismo que buscan la mediunidad para destacarse dentro de la casa espírita. Yo soy medium, soy el medium principal, o porque a mí me hablan los espíritus y a ti no. Entonces también estamos en el mismo punto, unos cobrando y otros por el ego, ¿no? Entonces se agravan las situaciones ante el código celestial, ante la ley esta de evolución. Y los miembros de la institución que alimentan esta vanidad de los mediums o estas discordias porque se dejan oír o conceden privilegios a unos y a otros,
y siguen esas vías, no porque vamos solamente a escuchar a los espíritus, a ver lo que nos dicen, ver qué tenemos que hacer, como ese morbo, no ayudan tampoco a la evolución y sobre todo tampoco a la causa espírita. Entonces, a todos los espíritas lo que tenéis que hacer es tener un razonamiento, o sea, no sirve ir dando panfletos, soy espírita, no. Hemos de ser espíritas y aprender a trabajar con ello. La primera preocupación que debería tener un medium, como hemos dicho, es preocuparse de la parte física y de la parte espiritual y saber distinguir entre una cosa y la otra. Cuando los disturbios, aunque yo sea médico, aunque yo sea médico no, aunque yo sea medium, aunque sea pasista, aunque sea el mejor medium del grupo, cuando tengo un disturbio físico, tengo que ir a la medicina ortodoxa. No sirve que es que tengo un gran pasista en el grupo y me va a sanar, no. Vamos a dejar la medicina para la medicina y las cosas espirituales para las cosas espirituales. Lo que sí tenemos que hacer es, como prevención, no olvidarnos de la oración, de la meditación y de los pases, porque es un arma que nos va a ayudar a prevenir males físicos, pero no nos los va a quitar, ¿eh? Bueno, sobre todo es eso, lo de una institución espírita seria, porque no todas las instituciones espíritas van a tener la misma calidad. Pero la gran pregunta que estamos hablando ahora es cómo nos ayudan los espíritus nobles, o espíritus guías, o espíritus superiores, cada uno como quiera llamarlo. Porque la misericordia divina es infinita, tiene un gran margen de tolerancia para con nosotros. Ella siempre existe y esta providencia está constantemente interviniendo, corrigiendo los fallos, orientándonos, amparándonos, conduciendo al medium. ¿Y quiénes son sus agentes? Pues los espíritus nobles, los espíritus evolucionados. Y mucho cuidado con que no sean o se tengan que retirar o no escuchemos a ellos y la voz que sea más fuerte sea los de los espíritus perturbadores. Se habla mucho del cambio planetario que estamos viviendo, que vendrá, que ha de venir, hay quien dice que ya estamos en él. Antes, en una de las lecturas que hemos hecho de los Hechos Apostólicos, hablaba de los postreros días. Bueno, pues la verdad es que ya estamos en esos días. Hemos de restaurar, si queremos mantener la vibración del planeta, ya no solo la nuestra, porque ha llegado el momento de rescatar deudas de infinidad de vidas pasadas. Los medios tienen la obligación de colocar a los demás en un enfrentamiento entre lo que fueron y lo que quieren ser, para que tengan hechos posibilitadores de redención, para que puedan redimirse. ¿Qué es la misión del medium? Pues que todo el mundo conozca que hay vida después de la muerte, que la vida continúa y que nuestras acciones, sobre todo, tienen consecuencias espirituales. Las fuerzas del bien son evidentes por sí mismas en la naturaleza y en la conciencia humana, pues traducen armonía y bienestar. Las perniciosas, en cambio, son traicioneras, engañando constantemente con sus innumerables artificios. Confunden, desorientan e ilusionan a los espíritus más aplomados, tornándose por eso tremendamente peligrosos. Por eso muchos espíritas están en ese que no me encuentro bien, que siempre estoy de mal humor, el malestar. Esto no es lógico. Cuando tú entras en equilibrio contigo mismo, tienes que estar bien. Entonces, esas influencias perniciosas que nos hacen buscar las distensiones, criticar al compañero, hacer siempre mal, hemos de pensarlo. Se torna pues necesario saber distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y sobre todo la persona que disfrute de una mediunidad tiene que estar muy segura de que cuando tiene que mediar en un conflicto o tiene que enfrentarse a él, tiene que estar muy seguro de las decisiones que ha de tomar, porque sabe que las consecuencias de su decisión son más importantes que un sí o un no. Va mucho más allá. Entonces hay que tener mucho cuidado. No tenemos que olvidar que somos orientadores de opinión. Cuando hablamos con la gente, influenciamos a los demás. No es solamente lo que yo haga, lo que deje de hacer, cualquier cosa. Cuando entramos ya dentro de lo que es el saber lo que queremos hacer y lo que no, estamos obligados a pensar muchas veces antes de hacer las cosas. Y sobre todo tenemos la obligación de sumar constantemente nuevos conocimientos. No vale yo ya estoy en el centro espírita, yo ya soy medium, yo he llegado al clímax y al culmen de mi existencia espiritual. Que se crea eso, que deja el centro espírita y se dedica a otra cosa donde meditando pueda llegar al clímax. El espírita tiene la obligación, porque además creo que queda muy claro y palpable, cuando Allan Kardec, a través del Espíritu de la Verdad, le da un mensaje y le dice: amaos e instruiros. No le dice: cuando lleguéis a mediums os estáis quietecitos y no leéis más. Entonces, hay que mantenerse activo, no hay que quedarse pasivo, porque entonces es cuando vamos a ser absorbidos por las influencias y entidades espirituales. Cada vez que nuestra mente divaga, cada vez que dejamos nuestra mente en el vacío,
Hay pensamientos que van a venir y tenemos que saber distinguir si son nuestros o no. Esa es la obligación del medium. Bueno, ese estado tan común de pasividad y enorme, yo voy al centro espírita y aquí me las den todas, voy y vuelvo durante toda mi vida, pero nada más, no buscar más. La creencia de que es posible comunicarse con entidades que habitan en el mundo espiritual es algo que ya hemos visto que es desde siempre, en todas las culturas, en todas las ideologías, pero ¿qué pasa? Que aquí en Occidente, por culpa de la prohibición religiosa, y el miedo ha quedado relegado a leyenda, a superchería. O sea, claro, la gente tiene miedo cuando hablas de espíritus, hablas de todo esto, cuando es algo muy natural que desde el principio de la prehistoria ya se hablaba con los espíritus. Entonces, echan de mano de la Biblia, como bien decía hace un momentito, la prohibición de la Biblia, bien nos decía el Santillane, pero no es así. La Biblia prohíbe hablar con los espíritus más bajos. Nos dice que echadores de cartas, tarot, videntes, porque cuando estamos hablando de las pitonisas, cuando entrabas para cosas nobles, decía en la entrada, conócete a ti mismo. Luego la Biblia no está prohibiendo que se vaya a los médiums, prohíbe según qué tipo de médiums, o sea, te advierte. ¿Por qué digo esto de que te advierte? Porque si no, Jesús no hubiera dicho después que derramaría su espíritu para todos. No tendría sentido ni lógica. Pero es más, como vamos a profundizar, entonces nos encontramos que hemos de recordar que Pablo habla del espíritu haciendo referencia a la mediunidad. Y nos da todo en Corintios 12, nos habla de los dones espirituales. Y nos habla de la mediunidad directamente. Nadie puede alegar ya ignorancia diciendo, yo no sabía que se podía trabajar la mediunidad. No, es que ya está en la Biblia descrita. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales ya hemos visto que es la mediunidad, muchos. Y los medios tienen no solamente uno, sino que tienen varios dones. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que un espíritu noble no va a ir en contra de lo que dice Jesús. Al contrario, va a alabar a Jesús. Luego, cualquier espíritu que te esté hablando en contra de las enseñanzas de Jesús, ya sabemos que es un espíritu perturbador. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué es? El Espíritu Santo son los espíritus nobles. Entonces ya nos habla de cómo debe ser. Ahora bien, hay diversidad de dones. Lo que hemos dicho. Hay muchos, la escritura, la incorporación, pero el espíritu es el mismo. ¿Qué significa? Que la mediunidad es la misma. No hay diferentes mediunidades. Pero a cada uno, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios es como cada uno tiene que trabajar para poder ir evolucionando. O sea, no todos van a ser igual. Y después lo veremos, que los va a dividir en tres grandes bloques, o en dos bloques, dependiendo cómo se mire. En los que son profetas, en los que son apóstoles o maestros de todas las enseñanzas, y después tendremos esos que curan, que hablan con espíritus, que los están dividiendo en dos categorías. Pero a cada uno les es dado la manifestación del espíritu para provecho. ¿De quién? ¿De los demás o de uno mismo? Porque a este es dado espíritu de palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia según el mismo espíritu. Sabemos que tenemos espíritus científicos, otros espíritus que vienen a ayudarnos en la filosofía, que vienen a engrandecer el mundo. A otro fe. ¿Por qué? Recordar a los grandes santos, que sobre todo lo que han tenido es un gran espíritu de fe y han estado muy ayudados para poder continuar con esa fe. Tenemos a Clara de Asís, tenemos a Francisco, y otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otros hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, poliglosia se llama eso, y está descrito en el libro de los medios, y a otra interpretación de lenguas. Sabemos que pueden comunicarse en cualquier idioma y muchos mediums pueden hablarlo directamente en el idioma que estamos. Y aún nos puso Dios en la tierra, que es cuando Él hace esas distinciones, primeramente apóstoles, luego profetas y luego tercero maestros, que serían aquellos que se les han abierto todas las mediunidades, que tienen, por decirlo de alguna manera, la mediunidad ya directamente para ayudar a la espiritualidad superior. Luego los que hacen milagros,
los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea que ya ponen en otra escala. Pero después hay una cosa bastante importante, que él se hace estas preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Porque es muy importante cuando vamos a acudir a los mediums saber lo que hacen. Y es muy importante saber si realmente nosotros estamos haciendo las cosas bien también. Y nos advierte. Es más, él sigue indagando para que podamos tener claro lo que es la mediunidad. ¿Tienen todos dones de sanación? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Nos estarán engañando esos mediums? Entonces nos hablan para que no nos engañen. O sea, que Pablo en esta carta a los Corintios de los dones espirituales nos está hablando muy claramente de la mediunidad, pero no está prohibida. Está siendo explicada y hablada de cómo se tiene que trabajar. Vamos a continuar. Hay un gran tema cuando hablamos de mediunidad, que es la preocupación por hablar con seres queridos. Es lo que la mayoría de las personas cuando van al centro espírita están buscando. O incluso, como bien se ha hablado aquí de muchos tipos de mancias, el intentar describir el futuro, adivinarlo, que nos digan cómo nos va a ir, qué es lo que nos va a suceder. Y dejan de lado lo más importante, que muchas veces no le escuchamos a un mentor, a un guía que nos da un mensaje y no le damos importancia porque no es para mí, es para el otro. Sin embargo, los mensajes de los espíritus superiores son los que pueden guiar el camino del hombre si supiésemos hacerles caso. Pablo, a todo lo que ha expuesto aquí, contesta de una manera muy llana y muy simple. Él solo, en Corintios, se contesta. Vamos a seguir echando mano de la Biblia. En Corintios 31, entonces nos dice, procurad pues los dones mejores. O sea, nos dice que de todos los dones mediúmnicos que tenga el medium, que elija aquellos que les va a ayudar a subir, a ascender la de evolutiva, pero también a la vez está diciendo a los demás que busquen a los medios que son buenos para ayudar en la escala evolutiva, porque tan culpable es el que hace algo como el que va a buscar ese tipo de mediunidad. Pero todavía dice algo más importante, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Anda, hay algo mejor todavía que la mediunidad. Así es como acaba Corintios 12, con esa expresión que si dejamos de leer ahí nos quedaremos con la duda de qué quería decir Pablo. Pablo quería decir lo siguiente. En Corintios 13 sigue llamándolo dones espirituales, pero lo subtitula la preeminencia del amor. Y dice lo siguiente, os lo voy a leer un poquito de prisa porque tengo un señor ahí haciéndome señales. ¿Sí? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Punto 2. Y si tuviese profecía, hablamos de la mediunidad ya directamente, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que pudiese trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy. Vamos a intentar descubrir qué quiere decir Pablo con todo esto. Dice, si repartiese todos mis bienes, ¿os acordáis que estuvimos hablando de quien hace la caridad, pero va vinculada al ego? Pues él también, hace 2000 años, ya tenía preocupaciones por el ego, porque dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces continúa, y se explica él solo lo siguiente. Son puntos correlativos, no hemos hecho un cortar y pegar de donde nos ha interesado, Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rancor, no se goza de la injusticia, mas goza de la verdad. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando acabemos el punto vamos a ver por qué nos dice esto tan importante en el punto 8. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Por qué dice que el amor nunca deja de ser? ¿Por qué dice que las profecías se acabarán? Está diciendo que llegará un momento en que el mundo cambiará. No necesitaremos mediunidad, las lenguas se acabarán, no necesitaremos hablar porque tenemos telepatía, nos comunicaremos telepáticamente y eso en el futuro se verá que es así. Y nos dice que la ciencia se acabará. Pero también nos dice que todo esto es en parte, pero lo que nunca se acabará es el amor que nunca dejará de ser. Él solo se está contestando y está diciendo que ni mediunidades, ni autodescubrimiento, lo básico es el amor.
Muchas cosas se han de aprender para que se pueda actuar con seguridad, con conocimiento de causa, para que podamos transformarnos en auténticos y autorizados intermediarios. Hemos de liberarnos de la ignorancia y de la superstición que oscurece el verdadero conocimiento, y para emanciparnos de ese empirismo tan generalizado que se transforma muchas veces en agentes retardatarios del espléndido movimiento espiritual que está renovando el mundo y acelerando la evolución del hombre. Las mínimas cosas que debería saber un medium a través del autoanálisis es cuál es el origen de los agentes que actúan. Esto es de Alarcón en el libro Mediunidad, el libro también que os aconsejo a todos si queréis. Dice que hay que saber el origen de todo lo que nos influye en un momento dado, saber distinguir entre lo que es nuestro y lo que no, saber si son larvas vitalizadas de pensamientos humanos. Muchos de nosotros no sabemos ni que existe eso, ¿verdad? Ideas del propio subconsciente o de mentes extrañas que actúan sobre nosotros telepáticamente. Si no creemos en la telepatía, desde luego vamos a pensar que nadie nos influye, y no es así. Espíritus encarnados nos pueden estar influyendo, espíritus desencarnados y de diferentes planos espirituales. Está muy bien que queramos ser influenciados por los espíritus más elevados del mundo, pero hemos de tener cuidado que no sean los que están más bajos los que nos influyen cada día. Está en manos de los médiums trabajar para el bien o para el mal, seleccionar sus actividades y los ambientes que frecuentan, escogiendo el camino recto o el tortuoso, colaborando con espíritus atrasados o adelantados, pero seguro siempre recogerán conforme hayan sembrado, y que serán responsables por lo que hayan dejado de hacer. O sea, aunque te inhibas, vas a ser responsable. Esto es que... A pesar de lo que está diciendo Loli, lo que dejamos de hacer muchas veces es la familia, es la vida social, la vida laboral, porque como nos tenemos que dedicar a la espiritualidad no tenemos tiempo. Pues no es así. La responsabilidad del medium empieza con la sociedad, con la familia, con el trabajo, y la responsabilidad y el esfuerzo y el sacrificio que hemos dicho que tenemos que hacer para llegar más allá es hacerlo en nuestro tiempo libre. En general, la mediunidad es ejercida mecánicamente, como dijo antes Manolo, pasivamente, sin un objetivo definido, por el simple hecho de existir. Pero eso es un error. El medium debe saber qué es medium y por qué es medium, qué facultades posee, los límites de su aplicación, las consecuencias de su acción, los objetivos a alcanzar y la responsabilidad que asume tanto como individuo como miembro de la colectividad. Nadie podrá alegar ignorancia debido a su aislamiento. Porque los hombres creen o dejan de creer, abrazan o repelen la verdad, según su propia voluntad, y pueden en consecuencia asumir la completa responsabilidad de sus actos. Difícilmente se puede calcular la extensión y las consecuencias del trabajo de un buen medium. A medida que pasan los días, el número de mediums aumenta. Cada día hay más gente que va haciendo los espíritas, cada día hay más gente que siente, cada día hay más gabinetes de tarotistas. Millares, muchos todavía guardan para poder venir, pero hay muchos que ya están aquí entre nosotros y que están esperando para ser utilizados en la batalla de la espiritualización de la humanidad. Pero en esa batalla todos tenemos un compromiso. Todo medium, ostensible o no ostensible, tiene la responsabilidad de ser un agente legítimo de los elementos naturales de intercambio con el mundo invisible. Aunque no lo creamos, tenemos que ayudar a avanzar al planeta. Y cuando se adquieran facultades evolucionadas que nos permitan contacto con el más allá, tenemos que ser responsables de esa mediunidad. Bueno, la cuestión realmente importante es la unión entre lo que estamos evolucionando como fruto de todos los procesos que estamos haciendo. Lo añadimos al amor mayor, a la caridad, a la alegría, a la práctica de la mediunidad, pero a la regla de oro. Pero hay una cosa muy importante. No confíes en un mensaje lindo y bondadoso si viene de un medium egoísta, maledicente y vanidoso. Porque todos tenemos imperfecciones, los mediums, pero cuando ya es egoísta o vanidoso y ya se ve en exceso, no puede ser bueno. Dice que de un árbol envenenado no pueden salir buenos frutos. Entonces habla Allan Kardec, que dice que más vale rechazar 10 verdades que admitir una sola mentira, una sola teoría falsa. El espíritu de Erasto en el libro de los mediums.
Antes de confiar en el fruto de un mensaje, verifiquemos del árbol de donde viene. Que es un medium, nunca podemos separar una cosa de la otra. Porque es inmensa la fuerza de la mediunidad, puesto que es una fuerza del espíritu llevando hacia las cosas del espíritu. Ya que se me ha ido, menos mal voy a aprovechar para extenderme. Hasta aquí hemos hecho la parte teórica de la mediunidad. Ahora vamos a intentar ejercer la parte práctica. Vamos a dar una serie de consejos, por ahí nos aplauden porque ya lo conocen, para poder desarrollar la mediunidad en casa, en la calle, en el autobús, conduciendo, donde queramos. Vamos a intentar cada día hacer estos ejercicios y con el tiempo seguro que nuestra mediunidad nos lo agradece. Vamos a cultivar amor, perdón y paciencia, autoestima y autoamor, la comprensión de la misión del alma, el desapego, la fe, la confianza en la vida y en la vida futura y en los actos, la comprensión de la vida espiritual que hay después de la muerte y el conocimiento de los pensamientos y el control de nuestras emociones. La comprensión de que vivimos bajo una ley de causa y efecto y que semejante atrae a semejante. Acordaros que hemos dicho, dime con quién vas. Nada ni nadie escapa a esa ley. Y la comprensión de que tu vida ha de tener un propósito espiritual y que la futilidad y la vanidad intoxican tu ser para siempre. Porque la importancia de la verdadera caridad no es ir, por ejemplo, a una ONG y estar apuñalando a los compañeros o estar ensuciando el buen nombre de las personas o destruyendo algo porque estés donando mucho. No. La donación al prójimo de tu tiempo, de tu cariño, tu dedicación, tu amor, tus buenas acciones, construyes cimientos para una vida sólida, pero el altruismo consciente es necesario, pues tú no puedes dar lo que no posees, y más si no eres consciente. Bueno, en definitiva, cuando te dedicas a perfeccionar todos esos aspectos citados anteriormente, la mediunidad que tienes en ti empezará a aflorar, a desarrollarse, a ampliarse y a potenciarse de una manera maravillosa. Es más, si eres medium, te equilibrarás, te ecualizarás y podrás ayudarte a ti y a la evolución a terceros. Entonces, con esto habríamos acabado la conferencia, pero nos dieron una comunicación, un espíritu afín a este centro, y vamos a leerla. Es una comunicación que fue recibida el día 29 del 9 del 2015 de Irene Solans. La mediunidad es una herramienta de evolución para el ser humano que está desconociendo el valor del mundo espiritual ante la sordera de la materia que conduce su vida en el estadio en que se haya posicionado. Es la vida que habla ante la vida material. Es el espíritu que manifiesta su posesión inmaterial. Es una acción ante una herramienta, que es el prójimo, el propio hombre ante el mundo espiritual y su hacer en la materia. El ser humano no reconoce en muchas ocasiones dónde pasa y hacia qué lugar va. Él cree en su cuerpo, en él alimenta sus expectativas, en donde se eclosiona su participación en el mundo espiritual, llamándola al orden de la inmateria. Su mente es un receptor ante el mundo inmaterial y se hace transmisor de la vida delante de la misma, en dos facetas diferentes. Así, en ese despertar empieza su caminar por el recorrido del autocrecimiento a través del donar y recibir. Comprendiendo mejor los misterios vedados al mundo que ciego no quiere ver, la luz se hace en su mente, reconociendo que todo no muere y que solo el cuerpo transitorio queda en la tierra. El espíritu inmortal vive sin miedo a la propia manifestación. El comienzo de la mediunidad le dará la paz a su alma o será el azote y desgaste de la misma, dependiendo de sus valores y objetivos ante ella. Así el mundo que habita reconoce otra posibilidad, la de la comunicación en dos partes. Muchas veces el hombre perdido en sí mismo y sus objetivos pequeños decide renegar de la realidad inmortal que lo envuelve y niega lo que ve, diciendo no ver, para así no tener que hacer una transformación íntima para vulnerar su ser en el trabajo que llama el orden y el orden que emana del trabajo, dando equilibrio y realidad positiva ante la vida que se disfruta y que ayuda al crecimiento sin ser el todo y solo una parcela de la propia vida. Este intercambio mediúmnico da más de lo que el propio hombre puede ver. El hombre con bonomía
sabe equilibrar el mundo íntimo ante el desafío de la mediunidad de rescate. Deudora y misionera a la vez, que enseña y entrega la paz del hombre, que trabaja para su progreso y su aprendizaje. Hay un momento de inversión de la espiritualidad en el medium, que cuida y enseña para que después dé los frutos sabrosos ante el mundo que espera de esa realidad interna, que habla de la cadena y no del fin de todo después de la muerte. Así los espíritus nobles aceptan la tarea de tutelar a los pupilos desde la cuna para prepararse para el rescate y misión mediúnica que necesita de él y el de ella. En el recorrido del crecimiento, el libre albedrío estará al abasto de todos los médiums. No obstante, los espíritus nobles inspirarán la bondad y el amor en sus actuaciones y rodearán al medium de las opciones necesarias para el crecimiento. Mientras tanto, el trabajador mediúmnico irá entregándose para los espíritus que sufren y cediendo su aparato medianímico irán hablando de las necesidades de ellos. Así, adoctrinadores y medios ayudarán con amor a los espíritus infelices que cuentan sus historias y vivencias en la tierra y el mundo espiritual. A la vez se verán ayudados a dar el paso al entendimiento entre los dos planos, dando mutuamente noticias para sorpresa de los dos lados, que se dan cuenta de las realidades perdidas ante la vida que puja en cada ser humano y su andadura. En este intercambio beneficioso para los dos, las noticias de la vida después de la muerte hacen de una riqueza inenarrable las experiencias sumidas en el consciente y en el inconsciente de todos los implicados. El despertar es doloroso ante la pequeñez de la humanidad, ante sus propios errores, pero esta ayuda mutua enseña como el mejor colegio que se puede ver en la tierra. Mientras esta etapa procede en el hombre, los espíritus nobles ayudan en el caminar evolutivo del medium y trabajadores de este intercambio. Así, él, si es responsable, empieza a hacer el verdadero cambio moral necesario para seguir en esta tarea esclarecedora que ayuda a comprender el funcionamiento del mundo en su amplia extensión. Pero ahí no queda todo, hay mucho más, y ahí entran los espíritus superiores, que con maravillosas lecciones de amor y explicaciones continuas siguen empujando el vagón del sufrimiento del hombre, aligerándole la carga que él solo no creía posible sobrellevar. Ellos tutelan el mundo del medium responsable y activo, que desea establecer el reino de Dios en el íntimo y en el mundo que le rodea. Esa actividad continua desde la infancia trae mucha responsabilidad y madurez al hombre. Él solo ha de cuidarse y cambiar, mejorar y honrar la propia vida con sus actitudes y realidades, alejándose de vicios y los malos hábitos, conquistándose a sí mismo. En esta conquista cambiará y cambiará el mundo que rodea, siendo profeta en una tierra baldía de amor y llena de desilusión. El trabajo inicia una etapa para el hombre que le lleva a superarse si sabe ver su función y lugar en el mundo. Paga con el trabajo y rescata el dolor que cometió dando amor, tiempo y sumisión a un trabajo sin remunerar. En muchas ocasiones desagradecidos ante el mundo físico, atacados desde lo espiritual, pero si se mantienen firmes ante las enseñanzas del Maestro, si se proviene de la escuela cristiana o la ley de oro o la del amor, siempre ascenderá y rescatará siendo no solo un hombre, sino luz en la oscuridad del mundo material. La vida continúa y esa verdad inmutable no cambia, pero el hombre improvisor no cree en esa realidad y se exime de responsabilidad ante lo que ha de venir. Solo se preocupa del futuro corporal e inmediato. Así la mediunidad viene a llamar su atención al trabajo y a donar su tiempo y realidad ante sí mismo. Por eso el vaso sagrado donde se alberga el espíritu, que es el cuerpo, sabe pulir sin vicios que ensucien esa vasija que contiene el espíritu que evoluciona. La vida demanda aprender y rescatar, oportunidad única y maravillosa que no se puede desaprovechar con la excusa del mundo. Mediunidad, mediums, recordad, no es solo para ayudar principalmente, es para rescatar y así despertar del letargo emocional donde os sumisteis en el pasado. Ahora es el día de entender que mediunidad sin evolución es cadena que ata al mundo inferior y os arrastra hacia él sin la ayuda que deberíais prestar y sin la herramienta para crecer que se ahoga en el propio ego materialista. Muchas gracias. A intentar
intentar resumir un poco lo que se ha hecho durante la mañana. Vamos a hablar de mediunidad, de obsesión, de mediunidad en la Biblia, de todo lo que habéis estado escuchando, un poco sintetizando toda la mañana en una conferencia. Vamos a intentar tener los conceptos claros, luego atenderemos a las preguntas por la tarde, como dice Yavi, y vamos a ver si entre todos nos ponemos de acuerdo y descubrimos por fin cómo utilizar la mediunidad para nuestro propio autodescubrimiento. La mediunidad es un asunto ampliamente abordado de diversas maneras en el mundo, desde varios prismas y con muchos nombres. O sea, la mediunidad la llaman de muchas maneras. Gracias a la obra de Allan Kardec y a la estructuración del espiritismo, tenemos una de las principales estructuras o vertientes principales para aprender de la mediunidad, el libro de los médiums. El medium ya hemos quedado que es un individuo de cualquier edad, de cualquier género, sexo, posición social, o sea, cultural, que le permite actuar como mediador entre un plano espiritual y el plano físico. Y entonces él consigue algunos fenómenos, que es sobre todo lo que más busca la gente, ¿no? Existen diferentes tipos de mediunidad, la psicográfica, la pictórica, la de incorporación de efectos y fenómenos, como ya se ha ido hablando. Pero hay infinidad de mediunidades, no hay una sola. Hay muchas y de diferentes grados. En su expresión más simple sería la sensibilidad que tenemos, o el sexto sentido, que todos tenemos. Este sexto sentido nos habilita para escuchar las influencias espirituales. No quiere decir que todos podamos producir fenómenos mediúmnicos, pero que sí todo el mundo tiene este sexto sentido. La mediunidad es una facultad espiritual inherente a todos los espíritus. Cuando reencarnamos queda sujeto a lo que es el organismo físico. Por eso podemos decir que la mediunidad es física o es orgánica, por cuanto está subordinada a nuestro aparato físico. Pero no inhibe que podamos contactar con el plano espiritual. ¿Cómo podemos contactar de una manera más amplia? Pues bueno, la glándula pineal, lo que se llama el tercer ojo, es la que nos está facultando esa posibilidad con el aspecto físico y el aspecto espiritual. Hoy no sería el tema poder entrar dentro de la glándula pineal. Continuar ya, si nos hemos echado tiempo encima y no podemos ir a comer. Vamos con la tercera conferencia de esta mañana, que la va a presentar Dolores Martínez y Manuel Soñer, que como sabemos la mayoría pertenecen, son los fundadores y directores del Centro Espírita Manuel Divaldo de Reus, en Tarragona. Os voy a leer un pequeño texto del libro Mediunidad, Desafíos y Bendiciones del Espíritu Manuel Filomeno de Miranda, dictado al medium privado Pereira Franco, en su capítulo 10, Advertencia a los mediums. Allan Kardec afirmó con sabiduría que la mediunidad es simplemente una actitud para servir de instrumento más o menos dúctil a los espíritus en general, según reza el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 24 del ítem 12. Por esa razón y otras razones, los médiums no se pueden vanagloriar de haber sido elegidos como misioneros de la nueva era, dejándose sucumbir a los tormentos de la fascinación sutil o extravagante. La actividad mediúnica, por eso mismo, constituye oportunidad bendecida para el perfeccionamiento e intelecto moral del individuo, que se permitió absurdos en reencarnaciones anteriores, comprometiéndose en lamentables situaciones espirituales. La mediunidad es, por tanto, una oportunidad especial para la autorrecuperación, debiendo ser utilizada de manera dignificante, en cuyo ministerio de amor y de caridad será encontrada la directriz de seguridad para el reequilibrio del ser humano. Pasamos pues ya, en aras a la brevedad, con la ponencia de Dolores Martínez y Manuel Soñer, que lleva por título Mediunidad al servicio del autoconocimiento y que vamos a recibir con un caluroso aplauso. Nos lo vamos pasando y ya está. Ya, pues empiezas. Empiezas tú. Vamos ahora a descifrar un poco, aunque también lo ha hecho David esta mañana, hablar de los tipos más genéricos de mediunidad que nos podemos encontrar.
Aparte de los tipos de mediunidad dentro de psicografía, hay algunos tipos de mediunidad que es cómo la mediunidad se manifiesta. Suelen ser natural, de prueba, de expiación o misionera. La natural es la que adquirimos a través de la evolución moral. Cuando llegamos a cierto nivel, nuestra evolución nos permite desarrollar esa facultad y con ella vamos a poder, de alguna manera, quitarnos débitos a través de ella. Es una facultad que nos hemos ganado. La de prueba, aunque algunos de los espíritus son atrasados en su evolución, que no atrasados en su evolución, todavía les queda mucho, se les concede de una forma precaria, quiere decir que es como una prueba. Vamos a intentar desarrollarla y depende de cómo se manifieste, continuaremos con ella o se nos retirará para que no nos endeudemos más. Entonces, la mayoría, si estudiamos nuestro proceder durante el día, creo que estamos encauzados dentro de la de prueba. Después vamos a hablar de la de expiación. La de expiación es para personas que ya están muy comprometidas con las leyes divinas. Se caracteriza porque estas personas suelen ser personas bastante sensibles y estas sí que se liberan de los actos del pasado trabajando bien la mediunidad. Es muy parecida a la primera, pero esta se va adquiriendo a través de trabajo, de esfuerzo, no solo de moral, sino de querer hacerlo. La mediunidad ha de ser comprendida como una herramienta divina para su reajuste y para la elevación del espíritu. Se presenta con signos de alerta. Si el medium rechaza la concesión, surge de manera dolorosa. Por eso vemos tantos mediums que sufren de muchas maneras. Y sobre todo después veremos de qué manera se manifiesta muchas veces la mediunidad. Hemos dejado para el final la mediunidad misionera. Esta mañana también han vuelto a salir Chico Xavier, Divaldo, muchos mediums que tienen una mediunidad misionera, que son ellos los que voluntariamente en el plano espiritual, antes de reencarnar, piden para ser intermediarios entre los dos planos, para hacer avanzar al prójimo, no solo a ellos, sino a la humanidad en sí, y se les concede. Comunicar, pero y se ha venido estudiando. ¿Por qué? Pues bueno, porque sabemos que la mediunidad nos hace ver o comprender cada vez más la grandeza del universo, esa comunicación de los dos planos, que todo no acaba con la materia, ¿no? La misión de nuestra alma, porque bueno, si conectamos con el otro plano, se supone que es que hay algo más, ¿no? Y la fuerza poderosa del amor, porque la mediunidad veremos que es amor en otra dimensión. Y sobre todo, cuestionarnos la profundidad y la intención de los pensamientos y los sentimientos que tenemos cada uno. Porque claro, se siente dentro muchas veces la mediunidad. No es algo extra que va afuera, sino a veces lo estamos notando dentro o en nuestra mente. Entonces, gracias a la mediunidad, las mentiras son desenmascaradas, porque tenemos muchas filosofías, muchas ideologías, pero es que aquí vienen los espíritus del otro mundo y nos dicen qué es lo que hay. Entonces, podemos hacer 1000 filosofías, pero si es que son ellos los que nos están contando esta realidad y esta verdad. ¿Que queremos taparnos los ojos? Ya no significa nada, pero ellos desde hace mucho tiempo se están comunicando. Nos dicen cómo viven, qué hay después, todo. También el ingenuo puede ser protegido. ¿Cómo? Pues tenemos los espíritus superiores, que si nosotros somos personas capaces de andar por el mundo, pero nadie está desprotegido. Tenemos esos espíritus superiores que nos ayudan. Y sobre todo, a los medios, la mediunidad lo que le hace es encontrar su misión de nuevo. El camino perdido que había hecho en la tierra, que estamos todos muy materiales, y de repente podemos acordarnos de cuál es nuestro verdadero camino de evolución. La mediunidad es la vía por donde el mensaje de Dios o el espíritu creador o la gran energía, como queramos, llega a sus hijos. Es la puerta abierta para el alma humana. Experimentamos todas las posibilidades a través de la mediunidad, las partes físicas y las partes espirituales. Entonces esta herramienta hace que nosotros que estamos presos a un mundo material, hombre, porque tenemos que recoger lo que hemos sembrado, la ley del karma, que también se ha hablado, pero con la mediunidad nos vamos a mantener en sintonía con la fuente de la cual procedemos, que es el espíritu. Entonces vamos a seguir avanzando. La mediunidad posibilita la comunicación entre los vivos y los muertos, ¿no? Y se manifiesta de muchas maneras, desde sueños, pero en especial es la intuitiva. Es esa mediunidad que nos ayuda a todos a caminar por el mundo. Es esa mediunidad natural
que tenemos para tener esa protección. ¿Qué pasa con esa mediunidad? Que va a depender de cada persona, de su bagaje por el mundo, de cómo va evolucionando. O sea, la intuición, aunque la tenemos todos, tenemos que aprender también a escucharla. Porque todos sufrimos las influencias de los espíritus, aunque no nos demos cuenta, las sufrimos o de una manera o de otra. Aunque hay personas dotadas de una sensibilidad mayor. Por ejemplo, todos tenemos manos y ojos para dibujar, pero no somos como Picasso, o cuerdas vocales y no cantamos como María Callas. Eso también ocurre con la mediunidad. Están hablando. ¿Si me dejas el micro? Sí, voy un poquito acelerada. Pedimos disculpas, nos tenemos que ir pasando el micro porque nos han dicho que los otros van un poco bajitos de volumen. Entonces, antes, si habéis prestado atención, David ya estuvo hablando del ítem 159 del libro de los mediums y pone que toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es medium. Y sigue un poquito más abajo aclarando que por consiguiente todo el mundo es medium, porque como bien ha dicho David, o a través de sueños, o a través de intuiciones, o a través simplemente de pensamientos, de una manera u otra somos influenciados, de manera ostensible o no, a través del plano espiritual. Esta continua interacción entre el plano físico y el plano espiritual, lo que varía es el grado de intensidad y de comunicación entre los encarnados y desencarnados en cada persona. Pero la mediunidad se desarrolla como la inteligencia y las demás facultades humanas. O sea, no es algo estanco, no es nada que hoy lo tenemos y será para siempre igual, sino que se va a ir, es un proceso cíclico que obedece a las diferentes etapas emocionales y las etapas de evolución de cada uno de nosotros. Y esta capacidad de recibir esos estímulos extrafísicos se llama, o este sentido, ha sido ampliamente estudiado y produce mucho morbo y la gente busca mucho cómo saber, cómo